nos vamos a situar nuevamente en lo que son las semanas. La primera vez que yo puedo hablar de un esbozo, de una yema de las extremidades a nivel de la cuarta semana, final de la cuarta semana. ¿Okay? Al final de la cuarta semana yo puedo observar las yemas, tanto anteriores como posteriores, que luego se van a convertir básicamente en lo que nosotros llamamos nuestros miembros superiores e inferiores, ¿no? Ya en la quinta semana, chicos, ya se puede visualizar muy bien con todas sus características estas yemas, ¿no? A nivel de la quinta semana ya tienen todas las características completas. Entonces, cuando nosotros hablamos del desarrollo de los miembros, tenemos que entender que para que exista ese desarrollo, vamos a hablar básicamente de los ejes, ¿no? Como en la primera clase que les hablaba acerca del eje cefalocaudal, anteroposterior, ¿ok? Acá también vamos a hablar acerca del desarrollo de los ejes, ¿bien? Para que ustedes tengan en cuenta, todo nuestro sistema va a poder desarrollarse bajo un eje cefalocaudal, ¿ya? Igual está dentro de lo que son las extremidades, ¿sí? En el eje cefalocaudal tiene que ver activación de genes Hox. Esto tiene que ver con la activación de genes de la familia Hox. Ahora, estos genes de la familia Hox, doctora, ¿para qué me van a servir a mí? Para yo poder identificar o saber cuáles extremidades van a ir hacia la parte superior y qué extremidades van a ir hacia la parte inferior. Para eso me sirve a mí el desarrollo del eje cefalocaudal. Recuerden, por favor, siempre que las extremidades superiores se van a desarrollar 1 o 2 días antes que las extremidades inferiores por el proceso de evolución básicamente que nosotros hemos tenido. Entonces, todos los órganos cefálicos siempre van a tener 1 o 2 días de ventaja en cuanto a desarrollo. Pero el eje cefalocaudal de las extremidades es por la activación de los genes. Ahora, si hablamos del eje proximal distal, estos tienen que ver con la activación del factor de crecimiento fibroblástico tipo 10. Entonces, más o menos para que ustedes entiendan lo siguiente. Esta yema, la cresta, va a estar compuesta de 2 grandes estructuras. Un núcleo mesenquimatoso derivado del mesodermo, ¿ya? Todo lo que sea parte del tejido conectivo, yo voy a hablar del mesodermo, ¿ok? Y a este núcleo mesenquimatoso lo va a estar recubriendo un ectodermo cúbico simple, como mencionábamos la clase pasada cuando hablábamos de piel. El ectodermo primigenio va a ser de una característica cúbica simple. Ahora, se va a activar el factor de crecimiento fibroblástico 10. Van a empezar a pasar las semanas y este ectodermo se empieza a engrosar. Se empieza a engrosar en su parte más distal, ¿sí? Se empieza a engrosar en su parte más distal. Y este engrosamiento va a definir algo muy importante. Ahora, conforme vamos avanzando las semanas, el ectodermo, ¿sí? El ectodermo ventral va a empezar a producir una proteína morfogenética ósea denominada BMP. Ya, esta es la proteína morfogenética ósea. Esta proteína BMP a su vez va a estimular la producción de un gen que se denomina MSH
o denominado gen de homosecuencia MSX2. Este gen tiene dos funciones principales. La primera es justamente la creación de esta parte del engrosamiento ectodérmico. ¿Y por qué es importante este engrosamiento ectodérmico, chicos? Porque acá se crea la cresta ectodérmica apical. Y la cresta ectodérmica apical es importante, ¿por qué? Porque aquí van a empezar a aparecer las células indiferenciadas. Las células indiferenciadas son importantes ya que estas células nos van a permitir a mí la formación de músculo, la formación de hueso, la formación de cartílago en la extremidad. Parten de dónde? De las células indiferenciadas de la cresta ectodérmica apical. Pero este gen MSX2 no solamente tiene la función de crear la cresta ectodérmica apical, sino también activa un gen, ¿sí? Un gen que es el SER2 y el engagement 1, que estos dos genes van a hacer que esta cresta ectodérmica apical se mantenga en el extremo distal. Esto de acá hace que esta cresta ectodérmica se mantenga en el extremo más distal. También esta MSX2 activa al principio de Fish, que tiene la misma función de mantener esta cresta ectodérmica en la zona más distal. Profe, ¿y para qué a mí me interesa que esta cresta ectodérmica esté en la parte distal? Porque como les comentaba, esta me va a permitir a mí la formación de diferentes tipos de tejido para la formación de mi extremidad. O sea, el crecimiento se va a dar entre este extremo y el extremo más proximal. Ya les voy a explicar cuál se va a dar la diferenciación. Pero si esta cresta ectodérmica que está en la zona más distal avanzara hacia la zona proximal, la diferenciación del miembro va a ser incompleta y se van a empezar a presentar las anomalías como focomelia, amelia, meromelia. Gracias a este gen, este se mantiene en la zona distal, ¿ok? Esto es cuando nosotros hablamos de un eje proximal distal, ¿sí? Ahora, ¿qué otro eje existe de desarrollo del miembro? Tenemos también al eje dorso ventral, ¿sí? El eje dorso ventral, que este eje, ¿para qué me sirve? Justamente para saber qué parte de mi extremidad va a ir hacia la parte dorsal y qué parte de mi extremidad va a ir hacia la parte ventral. Acá pasa algo bastante curioso, ¿ya? Va a existir unas proteínas acá muy parecidas a las del ectodermo ventral. Esta es la parte ventral, ¿sí? Conforme se va desarrollando, va a inducir a la producción del gen engagement 1, ¿ya? A la producción del gen engagement 1. Ahora, cuando nosotros tenemos un desarrollo primitivo, va a estar presente una proteína que se denomina WNT17A. Esta proteína WT17A te va a permitir a ti el crecimiento también en longitud. Pero, imagínense ustedes que me permitan el crecimiento en longitud, pero yo no puedo diferenciar cuál es la parte ventral de la parte dorsal. ¿Sí? Ustedes no tendrían codo. ¿Ya? Ustedes no tendrían codo, ustedes no tendrían muñeca, ¿bien? Para poder diferenciar. Entonces, ¿qué pasa? Este gen engagement 1 dice, no, yo necesito diferenciar. ¿Qué hace?
viaja hasta la parte dorsal, ¿sí? Y solamente en la parte dorsal inactiva este gen. ¿Qué quiere decir? Que a través de esta línea divisoria del eje dorso-ventral, todas las estructuras ventrales van a proyectar WNT17A, más las estructuras dorsales, como este gen lo han inactivado, ya no producen WNT17A, sino van a producir LMX1. La inactivación de WNT17A te lleva a la activación de LMX1. Y así tú vas a poder diferenciar qué estructuras van a ir hacia la parte dorsal y qué estructuras van a ir hacia la parte ventral, ¿cierto? A ver, ustedes que son recontra ágiles, hábiles, inteligentes, ¿qué eje falta? ¿Sí? Eje postero anterior. Entonces, profe, yo también quiero saber cuál va a ser mi eje postero anterior. Bien, ¿cómo diferencio yo este eje? Por la expresión de dos proteínas. Todo lo que sea anterior va a estar el gen DMTX5. Y todo lo que es posterior va a estar el gen DMTX4. Es básicamente expresión de genes para que puedan, digamos, localizarse y saber cómo se van a desarrollar. Entonces aquí están los 4 ejes de desarrollo de las extremidades y dependiendo de qué es activa o inactiva es el desarrollo de sus extremidades. Entonces nuevamente vámonos por favor a la semana número 4, sigo yo al final de la 4 y la 5, mira todo lo que se desarrolló y me instalo en dónde? Me instalo en la semana 6, 4, 5, semana 6, ¿verdad? En la semana 6 se van a dar cosas bastante útiles. Primero, el aplanamiento. De las yemas de manos y pies. ¿Te acuerdas que acá teníamos nosotros lo que son yemitas? Bien, estas yemas empiezan a aplanarse. Ya no van a ser estas yemas redonditas, sino pasan a volverse unas yemas más aplanadas. ¿Para qué te sirve este aplanamiento de yemas? Porque luego van a empezar a producir algo que se llaman los rayos digitales. ¿Y para qué crees tú que se van a producir los rayos digitales? ¿A los dedos? Para la formación de los dedos. Este aplanamiento se va a dar a nivel de la semana 6. Y a nivel de la semana 6 también pasa algo bastante curioso. Se forman lo que son los moldes cartilaginosos. Recuerden que toda nuestra estructura ósea empezó siendo tejido cartilaginoso. Es como si ustedes empezaran a formar moldes para hacer ladrillos, pero los forman ¿de qué? De cartílago. ¿Ok? A nivel de cartílago. Entonces, estos moldes cartilaginosos empiezan a llenarse, pues, de un cartílago hialino, denso, para estar formando las estructuras. Esto se da, acuérdate, en la semana 6. Pero luego, ustedes que aman histología, saben que se va a producir un proceso que se denomina osificación endocondral, en donde a nivel de este cartílago va a empezar a condensarse el calcio, se va a transformar de cartílago hialino a hueso esponjoso y luego por condensación del calcio a hueso compacto a nivel de la diáfisis, ¿cierto? Muy bien, en histología. Entonces, profe, ¿en qué momento este molde cartilaginoso de la semana 6
la osificación endocondral? En la semana 12. En la semana 12 empieza la osificación endocondral. Será la primera osificación endocondral. Ahora, ¿cuándo termina la osificación endocondral? ¿Acaso cuando ustedes nacen todo su esqueleto está formado por este tejido óseo? ¿Todo? No, tenemos cartílago, bastante cartílago. Tienen la parte de las fontanelas, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros nacemos con esqueleto con parte cartilaginosa? Pero se supone que yo cuando nazco lista para relacionarme con el medio ambiente. Pues no, porque te cuento, ¿tú te quedas en el tamaño bebé? Por muy chata que sea tu amiga, ha crecido, ¿cierto? Entonces, esto te va a permitir a ti, ¿qué cosa? El crecimiento longitudinal. ¿Por qué? Porque cuando tú naces, solamente nace osificada la diáfisis, más no la epífisis de los huesos largos. Y es lo que te va a permitir a ti, entre la diáfisis y la epífisis, tener los núcleos de crecimiento, los núcleos de crecimiento. ¿Y cuándo terminas de crecer? Depende si es hombre o mujer. Depende si es hombre o mujer, así es. ¿Quién madura? Estoy hablando de la parte ósea solamente, más pronto. Las mujeres, así es. Las mujeres alcanzamos la talla promedio aproximadamente entre los 15, 16 años. Profe, yo he crecido hasta los 20 años, es un unicornio especial y mágico, pero normalmente tenemos hasta los 15 y 16 años, ¿ya? Mientras que los varones, por estimulación hormonal, pueden crecer hasta los 19, 20 años, ¿ya? Algunos casos, ya si estás chato ahorita y tienes 19 años, ya me importa. Ahora, ¿cómo sabes tú si todavía puedes crecer? ¿Qué le pasó a Messi? A ver, los jugadorazos. ¿Qué le pasó a Messi? Messi, por favor, Messi. Hormona de crecimiento. ¿Qué pasaba con Messi? Tenía talla corta, ¿verdad? Porque Messi, ¿qué cosa, qué patología tiene? O tenía, ya no. Mira, yo de fútbol me jalas, ¿ah? Pero... ¿Enanismo? No, tenía un déficit de hormona de crecimiento sin ser enano, ya no tenía características de enanismo. Entonces, ¿qué hicieron con Messi? Primero vieron si había centros de crecimiento, ¿sí? Si todavía tenía centros de crecimiento. Entonces, le sacaron radiografías. ¿Tú cómo puedes saber si todavía alguien puede crecer? Sacan una radiografía. Generalmente radiografía de la mano. Y ve el tema de la epífisis. Si esa epífisis está totalmente calcificada, ya no creces. Así te remojen en hormona de crecimiento, ya no puedes hacer síndrome de Marfan, no bien fuera, no te dejes poner eso. Pero en el caso de Messi se dieron cuenta que él tenía espacio para poder ser, ¿verdad? Dejó de ser la pulga Messi para ser Messi nada más, ¿ok? Entonces es algo básico, de cultura te sirve de embriología, ¿ves? Ahora, semana 6. ¿Qué pasa en la semana 7? Mira, sigo en la semana 6. Vámonos a la semana 7. En la semana 7 pasa algo muy curioso. Pasa el giro de las extremidades. Se dice que las extremidades superiores van a tener un giro 90% lateral
y las extremidades inferiores van a tener un giro 90 grados medial. Profe, ¿cómo así? A ver, cuando nosotros estamos en nuestra etapa de formación, ¿okay? En nuestra etapa de formación tenemos una formita media curiosita, ¿sí? En donde vamos a tener que el desarrollo de las extremidades superiores se hace hacia la parte medial, mientras que el desarrollo de las extremidades inferiores se hace en la parte lateral y posterior todavía, ¿sí? Siendo esta la extremidad superior y siendo esta la extremidad inferior. Esto es poquito. Ahora, yo quiero que razonen, ¿ya? Yo no necesito que ustedes se aprendan de memoria esto, porque yo necesito que razonen, porque en el examen ustedes se ponen modo ICE y no me sirve modo ICE porque tienen que salir bien en teoría, ¿ya? A ver, razonen. Si a mí la profesora me está diciendo que las extremidades superiores se desarrollan en la parte medial, ¿sí? Un dinosaurio, ¿verdad? Dime, ¿esto te va a servir a ti para poder desarrollarte en la vida? No. ¿Estás medial, ah? Entonces, para que tú puedas ser funcional en parte de extremidad superior, tú tienes que tener una rotación 90% lateral para que se puedan desarrollar tus extremidades. ¿Tú te imaginas que tus extremidades se desarrollen aquí en la parte medial? No, cierto, no vamos a hacer funcionales. Entonces, una mnemotecnia para que no te olvides en tu examen es para que avances en la vida tienes que abrir tus alas. Para que avances en tu vida tienes que abrir tus alas. O sea, tienes que tener una rotación 90% lateral en las extremidades superiores. Pero ¿qué pasa en las inferiores? En las inferiores, en la etapa de desarrollo, tu extremidad se desarrolla hacia afuera, ¿sí? Perdón, la parte lateral y la parte posterior. Tu extremidad se desarrolla así, con la planta de tu pie mirando hacia adentro. Así te desarrollas. Ahora, dime, ¿así vas a poder caminar? No es cierto. ¿Qué tiene que pasar? Tienes que cerrar tus piernas para caminar. Esa es la mnemotecnia. Giro medial para poder caminar. Entonces, en las extremidades superiores, abres para que avances. Y en las inferiores, cierras. ¿Ya? Y ahora van a entender ustedes la patología, por ejemplo, cuando les hablen de pie equino. Entonces van a decir, ay, Jesucristo, ¿por qué hay un pie equino en esta vida? ¿Por qué? Porque, ¿qué es el pie equino? Es aquella persona que camina sobre la parte lateral de su pie, con la planta del pie mirando hacia adentro. Así camina. Esto es un pie equino. ¿Qué ha pasado con esa persona? ¿Te acuerdas que te dije que tú rotabas porque tu pie se desarrollaba mirando hacia adentro? Esa persona rotó fémur, tibia, peroné, pero no pie. Y se quedó pues ahí, bueno, dependiendo del grado de afectación, puede ser con corrección física, con yeso o con cirugía, ¿no? Pero es para que entiendas que si sabes al momento de la rotación, oye, ¿cuándo se pudo haber desarrollado pie equino? Séptima semana, profe. ¿Listo? Bien, estamos en séptima semana. Pasamos a la octava semana. ¿Qué pasa en la octava semana? Se va a dar la inervación en espiral de los miembros, tanto superiores como inferiores. Profe, ¿qué significa una inervación en espiral? Mira, ¿de dónde viene la inervación de tu cuerpo? De la parte del sistema nervioso, ¿verdad? Pero
Recuerda que el sistema nervioso tiende a tener proyecciones hasta cierto tamaño, ¿verdad? Hasta cierto límite. Ahora, una extremidad es muchísimo más grande, si quieres hablar en un tema de longitud, que la inervación que normalmente te daría si fuera lineal. O sea, me refiero a lo siguiente. Tú tienes, esta es tu extremidad, ¿cierto? Y te dan un mini elástico para que lo inerves. Ya. Este es tu elástico. Y esta es tu extremidad. ¿Qué pasa si tú lo pones de forma lineal? ¿Va a inervar hasta la punta de tu extremidad? No, cierto. Entonces la naturaleza sabia, ¿qué ha hecho? Lo estira en espiral para que hasta la última partecita esté inervada. O sea, es como si tú agarraras esto, gracias, y el elástico lo estiraras y lo envolvieras. Profe, pero acá no hay mucha diferencia. Claro, en la parte, en los miembros superiores no hay mucha diferencia. Pero tú te imaginas tu médula que se acaba a nivel de L1 para que inerves hasta tu meñique de tu pie. Es una distancia bárbara si hablamos desde el punto de vista de neuronas. Entonces, por esto se va a dar la inervación en espiral. ¿Por qué? Porque a nivel, por ejemplo, de L1, L2, que se acaba la médula, se estira y se puede inervar hasta la última parte de tu miembro. ¿Y cuándo se va a dar esto? A nivel de la 8ª semana. Entonces, cuando a ti te llegue al consultorio, aquellos que vayan a ser neurólogos, por ejemplo, neurólogas, no sé, por acá, y te diga, ¿saben qué? Yo desde que tengo memoria, no tengo sensibilidad en la parte interna de mi pierna. Desde que yo, señor, se ha caído, no, desde niño, sino que bueno, jamás dije nada. Es más, para caminar al comienzo como que arrastraba un poco hasta que me hicieron fisioterapia, etcétera, y empecé a caminar. ¿Qué pasa? Puede haber una falta de inervación porque no llegó a cumplir. ¿Y cuándo lo vas a entender? Bueno, señor, algo le pasó en la 8ª semana que no inervó bien, pero yo feo. No le va a entender. Entonces, esto pasa en la 8ª semana. Y en la semana número 12, ¿qué se va a dar? Parte de la osificación endocondral. Ahora, a la 8ª semana pasa también algo muy, muy curioso. Estábamos en cresta, se aplanó, y este aplanado empieza a crecer. ¿Por qué? Porque se sigue produciendo el factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, ese aplanamiento ya no es tan pequeñito, ya está más grande. ¿Sí? Ese aplanamiento ya está más grande y nosotros lo podemos dividir en 3 partes. Lo que va a estar formando luego, ¿qué cosa? Lo que se denomina el estilópodo, pseudópodo y autópodo. ¿Sí? Ya. Puede ser este pedacito para transformarse en algo más grande. Y empiezan a aparecer genes nuevos. Empieza a aparecer por la presencia de ácido araquidónico propio de la maduración un gen que se llama MEIS1. El MEIS1 va a actuar sobre el estilópodo. ¿Sí? ¿Y qué le va a decir al estilópodo? ¿Sabes qué estilópodo? Empieza a producir tus moldes para que luego tú te conviertas en el miembro superior en húmero y en el miembro inferior en fémur. Sigue creciendo y aparece una familia.
una familia de genes que se llama genes de Sony Hedgehog. Así, en la parte nerviosa los voy a torturar con esos genes porque tiene que ver con crecimiento de parte neuronal, pero también hablamos de las extremidades. Entonces, Sony Hedgehog dice, oye, mira qué chévere, hay factor de crecimiento fibroblástico. Empiezo a producir a este nivel un gen que se llama OXA11. Y OXA11, ¿qué le dice al cebópodo? Mira, tú transfórmate en el miembro superior en radiocúbito. Y en el miembro inferior en tibia y peroné. Y a nivel del autópodo produce OXA13. ¿Y qué le dice? A nivel del miembro superior, tú formas carpo y metacarpo. Y a nivel del miembro inferior, tarso y metacarpo. Y ahí tienen ustedes la embriogénesis de los miembros, tanto superiores como inferiores, gracias a la presencia o ausencia de algunos genes. ¿Ok? Entonces, profe, ya yo te entendí bien bacán. Acá empieza a producirse tus huesos largos, huesos cortos, etcétera, etcétera. Profe, pero yo me he dado cuenta que mis miembros no es solo un solo hueso, sino yo andaría como un robot, ¿verdad? ¿Qué cosa hay? Articulación. Ah, sí, profe. ¿A dónde se activa la articulación? Ah, muy buena observación. Entonces, por eso es una cosa distinta. Para que aparezca la articulación y esta sea recubierta por cartílago, pues no, tiene que activarse un gen. Este gen va a ser como pequeños cortes, pequeños espacios para que se produzca la articulación, y este gen es WNT14. WNT14 es el que te permite a ti tener articulación. Y se hizo todo el sistema osteomuscular. Profe, ¿y los músculos? Acuérdate que todos los músculos de extremidades vienen de mesodermo y empiezan a activarse conforme va creciendo el hueso, crece el músculo y lo sobrepone. ¿Sí? Crece hueso, músculo, lo cubre. Crece hueso, músculo, lo recubre y por ende también